¿Quién es Kant? ¿Por qué es tan importante este sujeto? ¿De qué tipo de sociedad se encarga la sociología de estudiar? Perfecto. Ilustración significa abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es el mismo. Kant, como Hegel, son centrales para poder abordar y entender cómo vamos configurando el pensamiento contemporáneo. En el capitalismo todos somos libres. ¿Sí? Somos libres en la medida en que consumimos. Es más fácil estar escuchando a la bichota y ya. Hola con todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión. Estamos en nuestra materia de sociología, así que vamos a ir abordando los temas concernientes a esto. Recuerden que lo que estamos haciendo en esta primera parte del curso es tratar de comprender qué es la sociedad. ¿Okay? Porque recuerden que habíamos señalado que la sociología es la disciplina que se encarga del estudio de la sociedad, pero no de cualquier sociedad. ¿De qué tipo de sociedad se encarga la sociología de estudiar? Perfecto. Wow. Apláudanse. Muy bien, para el día de hoy tenemos un texto que es cortito, pequeñito en realidad, pero que es importante, ¿cierto? Entonces lo habíamos asignado y espero que todos lo hayan podido revisar porque vamos a charlar sobre esto, que es este texto de Kant. Yo tengo el privilegio, soy un sujeto privilegiado de tener el texto en físico, entonces yo ya lo leí hace varios años, pero ayer le volví a dar una lectura y siempre me parece interesante. ¿Okay? Entonces vamos a conversar sobre algunas de las condiciones del buen amigo Kant. ¿Quién es Kant? Me imagino que ustedes lo han escuchado hasta en la sopa. Kant, que Kant, y Kant, y Kant, y que Kant por aquí, que Kant por acá. ¿Quién es Kant? ¿Por qué es tan importante este sujeto? ¿Por qué se vuelve tan importante el trabajo de Kant? Para todas las disciplinas es importante. Y para ustedes de forma particular también. ¿Por qué es importante Kant? ¿No lo han escuchado en otras materias? Imagino que sí. Les han dicho Kant es esto, y Kant es esto, y Kant, y Kant. Por lo menos cuando yo era estudiante, todos los profesores hacían referencia a Kant. Filósofo, muy bien, ahí estamos bien, ahí vamos. Sí, es un filósofo que hizo filosofía, perfecto. Entonces, Kant es un filósofo alemán. Sí, es un filósofo alemán y una de las figuras más influyentes de la filosofía occidental contemporánea. Junto con Hegel son referentes para el pensamiento contemporáneo. Ustedes sabrán que en la filosofía antigua, Sócrates, Platón y Aristóteles son como los referentes, los grandes, los gigantes, ¿verdad? Y gran parte del pensamiento occidental se basa en ellos, pero ya en el pensamiento contemporáneo, tanto Hegel como Kant, bueno, en orden cronológico, Kant como Hegel, son centrales para poder abordar y entender cómo vamos configurando el pensamiento contemporáneo. Entonces, por eso es que es central. Y para nuestro objetivo de este curso, para poder comprender qué es la sociedad moderna y cómo se va articulando esto, vamos a tener que entender un aspecto que es determinante y que él lo denominó en este libro pequeñito, o en este ensayo, panfleto más bien, que es respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la ilustración? Que vamos a ir hasta allá. Nació el 22 de abril de 1724, como lo tienen ahí, estudió en la Universidad de Königsberg, donde más tarde se convirtió en profesor. Sí, y esto es interesante porque Kant era de esos sujetos que escribía sobre el mundo y sobre las ideas y cuestiones como esas, pero nunca salió de su pueblo. ¿Sí? Nació ahí, estudió ahí, trabajó ahí y murió ahí. ¿Sí? Entonces, y murió el 12 de febrero de 1804, ¿okay? A los 80 años aproximadamente. Entonces, uno de las condiciones que son centrales en Kant y que tenemos que ver son estos dos textos que, por eso yo les decía que seguramente los han visto y los han escuchado, que son dos textos clásicos, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, ¿sí? Que son dos textos
centrales en su trabajo y que se escriben con más o menos 8 años de diferencia. Entonces, en la crítica de la razón pura, que es la obra más influyente, ahí hay una condición sobre la teoría del conocimiento, principalmente. Sí, el principal aporte va a estar relacionado con cómo entendemos el mundo. Y las condiciones van a estar con esta relación de los a priori, que esto es central en el trabajo kantiano, los a priori, ¿no? Es decir, que el conocimiento se encuentra antes de la experiencia. Aquí va a haber toda una discusión posterior sobre todo que se le va a hacer a Kant, pero llegará en su momento, ¿ok? Entonces, esta es como una condición. ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Cómo conocemos el mundo? Y él va a decir, y esto es lo que se conoce como los a priori kantianos, que el mundo, o esta condición del conocimiento, se da antes de la experiencia. ¿Sí? Primero conocemos y luego experimentamos el mundo. Esa es una noción, ¿ok? Pero, nuevamente, estamos hablando de un sujeto del siglo XVIII, no de los 1700, porque luego estas ideas van a ser cuestionadas. Su segunda obra, la que se escribe luego de la crítica de la razón pura, es la crítica de la razón práctica de 1788, establece que las acciones deben juzgarse por su conformidad a la ley moral. Y aquí viene uno de los temas también que es centrales y que estoy seguro que lo han escuchado y que si no lo han escuchado lo van a escuchar, que es esta noción de los imperativos categóricos. ¿Cómo debemos obrar moralmente en el mundo? ¿Sí? ¿Cómo establecemos la moral? Porque hay dos condiciones, hay como dos aspectos centrales en la obra de Kant. En la crítica de la razón pura tiene que ver con los ámbitos racionales, ¿ok? Con los ámbitos racionales, con la forma como entendemos y conocemos el mundo que nos rodea. Pero en la crítica de la razón práctica se centra más en temas morales, no tanto la razón, porque a veces la moral puede ser irracional, ¿verdad? Porque tiene que ver con otras condiciones. Y ahí es cuando establece esto que en Kant es famoso, en la obra kantiana es famosa, que es el imperativo categórico, que más o menos dice algo como obra de tal manera que tus actos no afecten el desenvolvimiento de los actos de los demás. ¿Ok? Es decir, tenemos que obrar no solamente pensando en mi condición primaria o en mis condiciones particulares, sino no afectando a los otros. Entonces, por eso yo les digo que es un tema importante, sobre todo para ustedes, porque es parte de la moralidad y parte de la moralidad cristiana, sobre todo. ¿Okay? Entonces, ahí va a haber una noción. Entonces, ese es como, en resumen, el trabajo de Kant o sus principales aportes. O por qué es tan famoso, ¿no? Y sobre todo porque de ahí, tanto de la crítica de la razón pura, de esta noción de los a priori, como de la crítica de la razón práctica, de esta noción de imperativo categórico, se va a desprender toda una tradición de pensamiento y luego toda una condición de crítica también a ese pensamiento. Eso es lo importante. ¿Okay? Estamos hasta ahí. Preguntas, quejas, comentarios. Estamos claros y claras. Entonces, básicamente lo que propone es que el impulso de las acciones o de mis acciones deben ser universales, o sea, los principios que impulsen esas acciones. En la crítica de la razón práctica, esa es la idea del imperativo categórico, por eso es una condición moral, ¿sí? Porque es un pensador del siglo XVIII y por lo tanto pensaban en la noción de construir leyes universales. Al día de hoy sabremos que eso no es posible, que es muy complejo, pero en el XVIII se lo pensaba, se creía que sí era posible. Que si era posible establecer leyes universales para todos. Los derechos humanos es un intento de eso. Exacto. Esa es la noción, tratar de establecer condiciones universales para todos, ¿no? Tratando de establecer mecanismos que o sea, mínimos, ¿no? Como básicos para poder garantizar igualdad de derechos a otras personas, ¿no? Como el derecho a la vida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la condición, pero esta noción de los derechos humanos es de la segunda mitad del siglo XX para acá, ¿no? Es decir, tuvo que pasar una Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó para que se creen estas condiciones. Sí, entonces ahí hay un lío, ¿ok? Ahora, nos movemos a nuestro texto. Es un texto simple, creo yo, fácil, pero que demanda de una atención importante. ¿Por qué lo colocamos en esta clase? ¿O por qué lo vemos acá? Porque ustedes tenían como tarea
ver estos videos, tanto el de la modernidad como el de la reforma. Estamos en esa época de transición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos construyendo, cómo vamos realizando todo un conjunto de transformaciones en la sociedad para llegar a tener el tipo de sociedad que tenemos al día de hoy? Okay, ahí hay varios aspectos y uno de que los vamos a conversar en la siguiente clase con el texto de Robert Nisbet. Pero uno de los aspectos que son importantísimos para poder comprender cómo se desarrolla la sociedad moderna y el tipo de sujetos que van a vivir acá va a ser a partir de esto que se conoce como la Ilustración. Que ojo, no es que Kant se la inventa, la Ilustración es todo un movimiento del siglo XVIII. Pero Kant, al ser uno de los pensadores más representativos, se le preguntan, oiga, señor Kant, ¿qué rayos es esto de la Ilustración? Explíquenos, por favor, qué es la Ilustración. Y ahí es cuando él va a responder, y lo hace en el primer párrafo. Lo que yo siempre les digo, la primera idea es importante, poner el argumento central en el primer párrafo. Ya, Kant lo dice, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ilustración significa abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es el mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Ese es el argumento central que va a establecer Kant y luego lo desarrolla en las siguientes páginas, en los siguientes párrafos. Y en esos pequeños párrafos va a desarrollar. ¿Por qué dice que la Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad que él mismo ha causado? Porque está usando una metáfora, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué hace referencia esta metáfora? ¿Por qué debemos salir de la minoría de edad? Puede ser como que el hombre, como el decía en el video también, en una etapa me parece que fue el Renacimiento, que el hombre se da la oportunidad de pensar por sí mismo, de decidir por sí mismo, no de hacer lo que le dicen que debe hacer, sino de pensar qué es lo que él quiere hacer. Exacto. Ajá, ahí hay una noción, ¿verdad? De que eso es lo que tiene que ver. Porque la idea de Kant, al decir que debe salir de la minoría de edad, también es que debemos pensar. ¿Sí? Debemos pensar y pensar por nosotros, que esta no es una noción nueva. Me imagino que ustedes ya lo saben y se lo saben hasta de memoria y en latín, la famosa frase de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, ¿sí? Ahí andan ahí hechos los intelectuales, ¿sí? Cogito ergo sum, sí, pienso, luego existo, ¿sí? Porque esta es una noción muy de la modernidad, muy de la modernidad. Desde el siglo XVI ya está rondando esta idea de que debemos pensar por nosotros mismos, que no debe pensar otra persona por nosotros. Y la metáfora que utiliza a mí me parece genial, porque parte de la idea de que debemos salir de la minoría de edad para ser adultos. ¿Qué pasa cuando uno es menor de edad? ¿Qué pasa cuando uno es chico, cuando uno es niño? Mucha dependencia. Sí, sí, correcto. No podemos hacer lo que nos plazca, ¿verdad? Y tampoco podemos pensar por nosotros mismos, sino que tenemos un tutor, alguien que piensa por nosotros y decide por nosotros. ¿Ok? Esa es la noción de menor de edad. ¿Y por qué se piensa que un menor de edad no puede tener responsabilidad sobre sí mismo? Básicamente porque todavía está en formación, o sea, necesita aprender, por eso se le asigna un tutor. ¿Sí? O por eso tiene un tutor, que son sus padres, sus responsables, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está una noción, porque se supone que esa otra persona sabe más. Un ejemplo que yo utilizo para comprender esto es que si tú dejas a un niño, a un chico, con una bolsa de chocolates, seguro que se la va a comer toda, ¿sí? Se supone que no tiene la autoconciencia. Tal vez a ustedes les dejo con una bolsa de chocolates, se la comen todas, ¿no? Pero se supondría que como ya somos adultos y adultas, lo que debe ocurrir es que debemos saber cuál es la posible consecuencia de ese acto. Si me como toda la bolsa de chocolates, primero voy a ingerir demasiadas calorías y me puede dar una indigestión o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no deberíamos hacerlo. Queremos hacerlo, pero no deberíamos hacerlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí está esta noción, la idea de el menor de edad que necesita que alguien le diga, mira, no, podrías hacerlo, pero no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar, te va a hacer daño, alguna cosa. ¿Sí? Dayana. Pero a veces aún siendo mayor de edad, cosas posibles. Correcto, y hacia allá vamos. Esa es la condición de minoría de edad, porque Kant va a dar cuenta de eso. Porque
esta idea que tiene Kant y lo que dice Dayanara es importante, porque hay adultos, o sea, el hecho de ser adulto no significa que haya salido de una minoría de edad. ¿Sí ves? Porque es un estado subjetivo, es un estado de arrojarse al mundo. ¿Ok? Entonces, por eso es esta noción, y Kant lo va a explicar, porque va a decir que lo hacemos puede ser por pereza, o por conveniencia, o por cobardía, ¿verdad? Que, o sea, no queremos ser claro, porque depende de nosotros, es una decisión lo que va a decir Kant. Pero es un planteamiento como tener una herramienta en la mano que no utiliza. Claro. Lo que él plantea es ese concepto de cobardía y pereza. Tienes la mente, tienes todo allí, pero prefieres ser guiado por... Claro. Prefieres hacer lo que otro hace. Porque al final es más sencillo, pues. ¿Sí ves? Ay, que otro lo haga por nosotros. ¿Sí? Que otros lo hagan por nosotros. Y aquí hay una noción, porque así es como se va a pensar el mundo occidental, sobre todo el mundo europeo, porque luego cuando ya nos expandimos hacia las periferias de Occidente, hay sus condiciones. ¿Okay? Pero en este primer momento es eso. O sea, tú puedes, el hecho de ser adulto, de ser grande, ya no significa que hayas salido de la minoría de edad. ¿Okay? Entonces ahí hay una noción. Legalmente nuestros marcos legales han establecido una edad, ¿no? Ya salen de los 18 años, se supone que ya pueden tomar las decisiones en América Latina, en la mayoría de países de América Latina, cumplen 18 años y ya pueden tomar decisiones por sí mismos. Antes de eso, necesitan un tutor, ¿ok? Pues ya cumplen 18 y pueden decir, me voy a casar, soy libre. ¿Sí? Entonces ya pueden hacer lo que les plazca, o me voy de la casa, pueden conseguir trabajo donde les plazca, etc. ¿Sí ven? Porque se supone que ya tienen esa condición, pero no siempre ocurre así. No siempre ocurre así. Entonces... Sí. Algunos pretenden tener la independencia, la emancipación, pero la cosa... Sí, es que es complicado. Claro. La vida es cruel y dura que los confronta. Sí. Es que eso es lo más difícil de asumirse como un mayor de edad, o como salir de ese estadio de minoría de edad. Porque lo que usted dice es tal cual. La vida es compleja, la vida es difícil, y si yo decido comprender y vivir en esa condición de mayoría de edad, tengo que asumir esas condiciones, porque no todo es color de rosa. Entonces esa es la noción. ¿Okay? Entonces ahí está lugar. Entonces la ilustración, como decía el texto, tiene que ver con el uso de la razón en lugar de la tradición, la superstición y la autoridad ciega. ¿Sí? Ahí va esta noción. Y aquí hay una condición importante cuando hablamos de la ilustración. A veces no lo entendemos muy bien en español, ¿sí? Porque al español se lo traduce como ilustración. ¿Qué rayos es eso de la ilustración? Pero a mí me gusta mucho más la traducción al inglés, porque al inglés se lo traduce como iluminación o enlightenment. ¿Sí? Entonces ahí es como que se entiende de mejor manera, porque en la traducción inglesa, cuando te dicen la iluminación, ahí hace referencia exactamente a la antítesis de lo que se quería salir, porque venimos de una época oscura, ¿sí? Del obscurantismo, en la cual la iglesia te decía qué es lo que tienes que hacer, en qué debes creer, en qué debes pensar, cómo debes comportarte. La iglesia te decía, tenías un tutor, ¿verdad? Pero Kant dice, ya no dependemos de eso, porque ya somos mayores de edad. Podemos pensar por nosotros mismos. Entonces, por eso hemos llegado a las luces, ¿sí? La iluminación del momento. ¿Sí ves? El concepto, la palabra, la traducción es mucho mejor en el inglés que en el español. Se entiende mejor el concepto. Pero lo tradujeron como ilustración y es lo que tenemos. Pero para que lo tengan claro. Sí, José. Sí. No sé si esa definición de ilustración concuerda con lo que habla Robert en la otra lectura acerca de la definición de idea, ¿no? No lo propone como algo abstracto, tampoco como algo como algo así muy lejano, sino como algo categórico, ¿no? Sí. Que la idea es más o menos una luz, ¿no? Sí. Que guía no solo al propio individuo, sino que también guía de forma colectiva. Exactamente, porque a partir, sobre todo del 18, porque estos cambios se vienen dando en la sociedad desde el siglo XVI, desde comienzos del 16, desde los 1500, hay todo un conjunto de acontecimientos que yo los digo ahí en ese video. Quien no ha visto eso, miren el video de la modernidad ahí en el canal, pero ahí está. Y el de la reforma también, que es el mismo
el mismo momento, el mismo tiempo histórico. Entonces, el siglo XVI es cuando comienza a transformarse todo eso. Pero ya para el XVIII estas ideas ya están en total efervescencia. Por eso es que en el texto de Robert Nisbet, que vamos a tratar en la siguiente clase, ahí ustedes se dan cuenta de esto, porque él utiliza el concepto de ideas, ¿verdad? Pero hay todo un conjunto de ideas y acontecimientos que están ocurriendo en este momento específico y que van a dar paso a las revoluciones, a la constitución de los estados, a la constitución de leyes, a nuevas organizaciones sociales, a nuevas formas de organización. ¿Ok? Pero todo esto es posible, o todo esto va a ser posible solamente porque el ser humano puede pensar por sí mismo. ¿Sí? Por eso es que la ilustración, o este texto de la ilustración, es clave, es de esos textos parteaguas. Es muy importante porque te va a decir, a partir de este momento, ya está muy claro que nosotros somos los dueños y responsables de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, eso que parece menor y que ahora ha sido cuestionado por varios sectores, fue determinante porque si no, no hubiéramos podido constituir el tipo de sociedad que tenemos al día de hoy. ¿Sí? Al día de hoy tenemos lo que tenemos porque hubieron sujetos que decían, no, tenemos que pensar por nosotros mismos. Luego, Kant está pensando en Europa, obviamente, no está pensando en América Latina, no está pensando en Medio Oriente, ni en África, está pensando en Europa, es eurocentrista, ¿no? Pero eso es otra condición. Sí. Como usted decía, hemos llegado a las luces, pero creo que no queremos dejar de iluminarnos, porque decía el texto y me llamó bastante la atención de que estamos en la época de la ilustración, pero no somos una sociedad ilustrada. Entonces eso me llamó bastante la atención. Ese era el principal problema de Kant, y esa era la principal frustración de Kant. Porque Kant hablaba del sujeto que debe dejar de ser menor de edad y debe ser libre y debe pensar por sí mismo, pero no todos los sujetos lo hacían, o sea, eso lo hacía Kant. El sujeto kantiano era así, o sea, él era así, él planteaba así, y tal vez los intelectuales de la época, pero la mayoría de las personas no lo son así, lo que decía la Dayanar. Ya son mayores de edad, pero no quiero hacerme responsable de mi vida. Es más fácil que la iglesia me diga en lo que debo creer y en lo que debo pensar. Es más fácil que el Estado me diga cuáles son las conductas que debo hacer y las que no debo hacer. Es más fácil seguir con las tradiciones que me da la sociedad y la familia antes que tomar decisión sobre mi propia vida. ¿Sí ves? Es complicado, no es sencillo. No es sencillo. Sí, sobre todo. No terminamos de ser libres para razonar y pensar. Entonces, es una problemática, pues. porque al final del texto decía, sí, razonan, no piensan lo que quieran, pero obedecen. Correcto. Pero es que cuando tú decides ser libre y tomar responsabilidad sobre tu existencia, estás yéndote en contra de todo lo que ya está establecido. ¿Sí? Si tú eres una mujer religiosa, te vas a ir en contra de tus creencias. ¿Sí? Si eres un sujeto o una sujeta que está articulada de manera muy armónica con lo que te dice el Estado, ¿sí? Entonces no puedes desobedecer al Estado. Si quieres agradar a tu familia, tienes que cumplir los valores que la tradición familiar te establece. ¿Sí? Y ahí hay muchísimas cosas. Justo hay una cuestión y el hecho de que puede ser que el ser humano no haya querido tomar esa responsabilidad, porque una vez que se hace eso es como ir en contracorriente. Sí. Entonces empieza a ser señalado y también apartado. Claro. Y no todos están dispuestos a asumir esas consecuencias. Pero por supuesto, es que no es sencillo, pues. No es sencillo porque además hay todo un marco normativo que te va a decir cómo debemos comportarnos. Los que vieron la clase de Michel Foucault, de Vigilar y Castigar, los que tomaron esa clase conmigo, es eso. Porque al final, Kant en el 18 pensaba que la sociedad se iba a encaminar hacia allá. Y es mentira. La sociedad no llegó hacia allá. Lo que construimos fue una sociedad de la hipervigilancia y del castigo, de la obediencia. Eso es lo que tenemos. No tenemos eso, y esa es la crítica que conversábamos el día de ayer, en la clase anterior, recuerdan, sobre el texto de Adorno y Horkheimer, de la dialéctica de la ilustración, que no llegamos hacia allá. O sea, la idea de los ilustrados nunca se cumplió. En el 18, Kant era emocionado por ver, Hegel también, o sea, tenían la misma idea, emocionados por ver cómo va a ser el futuro va a ser maravilloso, donde los sujetos vamos a pensar por nosotros mismos, vamos a construir la mejor sociedad posible. Mentira.
Futuro de Karen. ¿Sí? Y por eso es que el texto de Foucault, de vigilar y castigar, es importante. Quienes no han visto, vean el video, la clase está en mi canal. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre. Pero si ven cómo las ideas que se proponían en su momento eran determinantes, luego se cumplen a medias. Porque sin estas ideas no hubiera existido acontecimientos centrales como las revoluciones o las constituciones de los estados modernos. ¿Sí? Porque si no podías cuestionar la autoridad del rey, ¿cómo derrocas al rey? Y en el caso de los franceses, ¿cómo matas al rey? La reforma protestante. Por supuesto. Bueno, eso es antes, pero es la misma noción. Es la misma noción porque, como les decía, desde el 16 ya se viene configurando esta noción. Claro, pero el caso más emblemático es la Revolución Francesa, que lo dice el texto de Robert Nisbet, que ustedes tienen asignado para la siguiente clase. ¿Verdad? Entonces, si no cuestionas la autoridad del Estado, si no cuestionas la autoridad del rey, si no cuestionas la autoridad de la Iglesia, no puedes cuestionar el poder establecido. Entonces los franceses lo hicieron y mataron a toditos, mataron a los reyes, mataron a los monarcas, mataron a los sacerdotes, a todos mataron. ¿Se lo ves? Entonces ahí aniquilaron todo lo que había establecido para construir otra cosa. Y esa es la famosa República Francesa. ¿Sí ves? Entonces ahí hay una noción, pero que tiene sus consecuencias. Porque la Revolución Francesa no es que se la hizo de la nada. Y no es que se le hizo pacíficamente. Vea, señor rey, sabe que ya estamos cansados de su autoritarismo. Por favor, déjenos gobernar a nosotros. No, pues corrió sangre a diestra y siniestra. Sí, y es tan irónico, yo no lo sabía, pero alguna vez lo leí, que quien diseñó la guillotina, que fue el arma predilecta durante la Revolución Francesa, Monsieur Guillotin, fue uno de los primeros en pasar por la guillotina. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado con lo que inventan. Ok, entonces lo que veníamos diciendo es que este texto, o la idea principal de este texto, tiene que ver con salir de la minoría de edad, ¿verdad? Salir de esta minoría de edad, salir de este momento complicado, si se quiere, en el cual ha estado la sociedad durante siglos, ¿ok? Que ese es básicamente el argumento, ¿ok? Entonces, cuando Kant se pregunta en el mismo texto, porque le está argumentando, ¿no es cierto? Entonces, en la primera parte nos va a decir que la ilustración es la salida de las personas o del ser humano de esa minoría de edad. Recuerden, la minoría de edad tiene que ver con esas condiciones de la tutela, de que otras personas gobiernan sobre nosotros, deciden sobre nosotros, la idea de un tutor. Tenemos que dejar de ser como niños y ser adultos y hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra existencia. ¿Sí? Ese es el argumento central. ¿Qué impide la ilustración? Iba a estar relacionado con lo que decía Dayanara. ¿Ok? ¿Por qué no somos mayores de edad? ¿Sí? ¿Por qué no somos mayores de edad? ¿Por qué no asumimos esa mayoría de edad? Y el autor lo va a decir enfáticamente, por dos condiciones. Dos condiciones que también ya lo decía el Josué, que son la pereza y la cobardía. ¿Sí? O sea, porque somos perezosos, o porque somos cobardes, por eso no damos ese salto hacia la minoría de edad. Y todos lo somos, ¿no? Entonces, no, o sea, todos somos o perezosos o cobardes, en alguna medida y en algún ámbito de nuestra vida, ¿verdad? Pero es lo que tenemos, es lo que hay. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos esta noción. La pereza, las personas prefieren que otros piensen por ellas, ¿sí? Y les digan lo que tienen que hacer. Así es como va a definir esta noción o esta categoría de pereza. Entonces, ahí es la noción de dejarse guiar por otros, ¿sí? Por autoridades externas, como la iglesia, el gobierno o las costumbres sociales. Lo que decíamos hace un momento. Entonces, somos perezosos en la medida en que otros toman las decisiones por nosotros. ¿Sí? Otros piensan por nosotros. ¿Ok? Entonces, ahí hay una noción complicada, porque todas estos tres aspectos, ¿sí? La iglesia, el Estado o las autoridades o las costumbres sociales te van a decir qué es lo que tienes que hacer, y ahí es mucho más fácil, pues. Ahí es mucho más fácil tomar decisiones. Bueno, si la iglesia me dice que yo debo pensar en esto, pues así es, no hay que cuestionarlo, y de hecho lo plantea de esa manera, no
no te permiten cuestionarlo. Si las costumbres familiares me dicen que yo debo comportarme de esta manera, de esta manera, de esta manera, pues no debo cuestionarlo y de hecho no lo van a cuestionar. ¿Ves? Entonces ahí hay una noción de pereza, pero que otra vez es complicada, lo mismo que ustedes decían, porque es irse en contra de los ámbitos sociales en los cuales nosotros, todas y todos, nos hemos desenvuelto, nos hemos desarrollado. ¿Sí? Y ahí ¿cómo lo haces? ¿Sí? Va a depender de la manera o en la medida en la que ustedes estén dispuestos a contradecir eso y hacerse cargo de su existencia. Y hacerse cargo de la existencia es hacerse cargo de lo bueno, evidentemente, pero también de lo mal que pueden ir las cosas. Porque son las dos cosas, ¿sabes? Tú tomas una decisión y una vez que tomas esa decisión pueden haber dos caminos. O va bien o no va bien. ¿Sí? Pero estar consciente de que esa fue una decisión mía. Fue una decisión pensada, una decisión que nosotros tomamos en libertad de condiciones. O porque me dio la gana de tomarla a la final. ¿Sí? Entonces ahí está la noción complicada. O sea, no es sencillo vivir de esa manera, pero así es como lo plantea el autor. ¿Okay? Y la segunda noción es por cobardía, es decir, ¿qué impide la ilustración? La pereza, entonces lo que señalábamos, y la cobardía. Las personas temen las consecuencias de ejercer su libertad de pensamiento, ya que esto puede llevar a la confrontación con las autoridades establecidas. ¿Ok? ¿Sí? Y nos pasa a todos, de todas. ¿Okay? Entonces, en la medida en la que desobedecemos a otros o cuestionamos las directrices, entonces eso implica una condición compleja, ¿no? O sea, desobedecer a las autoridades implica desobedecer a los padres, desobedecer al Estado, desobedecer a las autoridades en general. ¿Okay? Pero eso, ahí sí hay una problemática directa y generalmente podría haber una sanción directa, porque la autoridad no se va a quedar en la nada. ¿Sí? Va a establecer su poder para establecer dominio sobre ustedes, piensen de manera Foucaultiana ahí. ¿Okay? Entonces, es difícil cuestionar a la autoridad. Pero seguramente a ustedes les pasó, ¿no? Cuando ya decidieron estudiar lo que estudian, entonces ahí tuvieron que cuestionar a la autoridad de sus familias. Dice, hijo o hija, te vas a morir de hambre, por Dios. Ya no quiero mantenerte. ¿Sí? Entonces piensa bien lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces ahí hay una noción. Pero si ven, ahí en esos momentos, ahí somos mayores de edad. ¿Por qué? Porque al final tomamos las decisiones. Y luego, cuando se estén muriendo de hambre, recuerden que fue una decisión suya. ¿Sí? No, estoy bromeando, evidentemente. Que no nos ocurra. Hay un aspecto que es central en el texto y que tiene que ver con la libertad y la razón. Porque estamos en ese momento mucho más interesante, si se quiere, por llamarlo de esta manera, que va a estar relacionado con estos aspectos que tienen que ver con el uso de la libertad y la razón, y ahí va a haber estos dos momentos, porque si andamos por la vida cuestionando todo, ahí sí va a estar un problema, porque además Kant era tenía un interés y una afección particular por el cumplimiento de la norma y por las condiciones particulares de la norma. Entonces ahí va a estar en esa medida, porque si no, la sociedad se vuelve un caos, pues. Sí, él era mismo una persona muy metódica de los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Si trabajaba de tal hora a tal hora, almorzaba de tal hora a tal hora. Sí, era una persona muy metódica y sí, seguía sus propias condiciones. Entonces, cuando se establece esta noción de la libertad y la razón, va a decir que la libertad es un requisito indispensable para la ilustración. Es decir, no puede haber ilustración o no puede haber iluminación si no existe libertad. Es decir, la libertad que nosotros debemos tener para tomar las decisiones que debemos tomar y para cuestionar las cosas que creemos que deben ser cuestionadas. Porque esa es una libertad básica, ¿verdad? Porque si no, no podría existir las condiciones de la sociedad moderna. ¿Okay? Entonces, esa es como una idea. En particular, se refiere a la libertad de expresión y de pensamiento.
¿Okay? Por eso es que cuestiona a estas autoridades, la iglesia, el Estado, las normas sociales, que te dicen lo que debes hacer, lo que debes pensar, cómo debes comportarte. Pero en completa libertad, libertad racional de nuestras facultades, podemos cuestionar esos aspectos, o debemos cuestionar esos aspectos. Eso es lo que va a decir el autor. Que cuando cuestionamos esos ámbitos, ahí tenemos libertad. Ahí somos sujetos, o cuando tenemos la capacidad para poder cuestionar eso, y lo podemos hacer en total libertad, ahí estamos dando forma a esta condición de la ilustración, ¿sí? O de la iluminación. ¿Por qué? Porque vamos a tener las condiciones para poder cuestionar lo que está establecido, ¿sí? Libertad de expresión, libertad de pensamiento. Básicamente, ¿no? Que posteriormente se lo va a ver ahí. Y aquí viene una distinción que a mí me parece central en el texto. Central en el texto, que es el uso privado de la razón y el uso público de la razón. ¿Ok? Y esta distinción sí tiene que quedar clarísima. ¿A qué se refiere con el uso privado y el uso público de la razón? Bueno, está ahí, pero pensemos. ¿Por qué es importante el uso público y el uso privado de la razón? ¿Por qué es importante? Y una parte es aceptar y ejercer dentro de lo que le establece la norma, y otra cosa es actuar en su razón personal y en su capacidad individual. Sí, va por ahí porque tiene que ver con lo que les decía hace un momento. El uso privado de la razón tiene que ver con el marco específico de las obligaciones que tenemos que hacer cuando somos trabajadores. O sea, cuando se aceptan las condiciones claro, de X o de trabajo o profesión. Claro, porque si no, ahí entramos en anarquía, ¿no? O sea, a mí me contratan, no sé, para cortar el pasto. Luego, ¿sabes qué? No quiero cortar el pasto, estoy en mi libertad. O sea, pero te contratamos para cortar el pasto y tú aceptaste cortar el pasto por tal salario. Entonces, si ves, ahí hay como una condición del uso privado de la razón. Es decir, en total libertad se supone que tú aceptaste esas condiciones. Y ya. Luego, eso de la libertad es debatible porque, o sea, si te estás muriendo de hambre, tienes que aceptar lo que te den. Pues, o sea, ven a cortar el pasto bajo 40 grados centígrados y te pago $1 diario. O sea, entre $1 y nada. Si ves qué tan libre eres, ¿no? Si ven, o sea, hay todo un cuestionamiento a eso, pero pensemos en la forma como Kant está planteando esto en su momento, porque ahorita ya todo es cuestionable. Yo ya se los he dicho en otras ocasiones, en ciencias sociales todo es cuestionable y todo es debatible, y eso en algún momento se vuelve hasta cansón, pero así es todo, absolutamente todo ha sido cuestionado y todo ha sido debatido, pero en este momento es esa noción. Por lo tanto, ahí hay como esta condición que te permite establecer el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de las organizaciones, el funcionamiento de los sistemas sociales que ya están establecidos. ¿Okay? Ese es el uso privado de la razón. Pero lo que más le va a importar a Kant no es el uso privado de la razón, sino el uso público de la razón, porque ese es el determinante. Ese va a ser el determinante, porque cuando hablamos del uso público de la razón, este es el uso de la razón en cuanto ser humano, ¿sí? El uso que realizamos como ciudadanos, el uso que tenemos para pensar y expresar opiniones críticas a los acontecimientos que están ocurriendo, ¿sí? A las formas, cómo se va a ir determinando el mundo en el cual nosotros habitamos, las instituciones, estas condiciones particulares. Eso va a ser lo determinante. ¿Sí? Eso va a ser lo determinante. Entonces, cuando hacemos el uso público de la razón, Kant va a sostener que este uso debe ser libre y no puede estar restringido. ¿Sí? Es decir, cuando hacemos la crítica a una autoridad, al uso que está haciendo del poder o al uso que está haciendo de los recursos. Cuando elegimos a un candidato para que gobierne y administre la cosa pública, entonces nosotros debemos tener la libertad para cuestionar su proceder. Nuevamente, es un pensamiento del siglo XVIII, porque luego ha pasado mucha agua debajo del puente. ¿Okay? Entonces, ahí hay un tema, ahí hay un problema, pero en una primera instancia se lo plantea de esta manera.
¿sí? Se lo va a plantear así porque tiene estas condiciones particulares. Entonces, cuando nos situamos frente a estas condiciones del uso público y el uso privado de la razón, tenemos que dar cuenta de este momento, de lo que está pensando. ¿Sí? Es decir, no podemos andar por la vida criticando todo, va a decir Kant, porque si aceptaste algo, bueno, ya, debes cumplirlo. Pero luego, el ejercicio del poder sí lo puedes criticar. Las normas que se establecen sobre ti sí las puedes criticar. ¿Sí? Las creencias que te están dando sí las puedes criticar. ¿Verdad? Sí, o sea, es que la crítica tiene que ver con eso, porque es un acto racional, ¿no? Es decir, estoy cuestionando esto porque, guiado por la razón, no se puede. Yo tenía Sí. un ejemplo ahí. Ajá. De alguien que trabaja en una iglesia, ya la iglesia establece esto, pero desde el intelectual considero que toda la persona puede perfecto, ¿verdad? Claro. Pero sí, también. Claro, pero el problema es que cuando son instituciones que están establecidas y que buscan tener la verdad absoluta, no aceptan la crítica. No se acepta. No se acepta. Y eso se lo ve mucho en el poder religioso. El poder religioso, que esas son las disputas que van a haber con todas las expresiones religiosas. Todas las expresiones religiosas cuando se institucionalizan. Porque cuando se institucionalizan, se convierte en una institución de poder y luego crees lo que te dicen que debes creer. Y luego ahí es donde ya debes entrar como un sujeto libre, ilustrado, ¿no? Entonces, ¿sigo o no sigo? Entonces, Ahí dice también que postergar la ilustración se puede, pero que ya me obligan a renunciar a ella, él ya es eliminado. claro, porque se supone que ya estamos en un momento de mayoría de edad, ¿sí? Y cuando somos mayores de edad, ahí ya nosotros tenemos la conciencia, o deberíamos tener la conciencia suficiente para hacerlo. Pero luego, esto es complicado, porque así es como Kant lo pensaba, ¿no? Voy a poner aquí así es como Kant lo pensaba, pero no ocurre de esa manera, ¿no? No ocurre de esa manera, porque como ya lo vimos, y como decía la Dayanara, no queremos hacernos responsables de nuestra vida. Está difícil eso. Está difícil. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema, ahí hay un problema, porque somos cobardes o somos perezosos, pero la cuestión es que es esa la noción. Esa es la noción y que está ahí articulado al día a día, ¿no? A las condiciones propias de nuestra cotidianidad, ¿no? A la final es lo que existe, es lo que hay. Entonces hay que verlo de esa manera, ¿no? Entonces la ilustración es eso, ¿no? Ese texto de qué es la ilustración da cuenta de este ámbito determinado y va a tener relación básicamente con la forma como enfrentamos el mundo. ¿Por qué es importante? Básicamente porque es la base para todo lo que va a venir después en la constitución de la sociedad moderna. ¿Sí? La forma como se constituyen los estados, cómo se organizan los movimientos sociales, cómo se organizan las diferentes formas de sujetos que vamos a tener al día de hoy, es posible porque alguien dijo, no, nosotros podemos pensar por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces ahí es importante esta noción. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar cuando hablo de esto es la idea de ascenso social. Luego también es cuestionable, también es debatible, pero se supone que al día de hoy nosotros tenemos la idea de ascenso, ¿sí? O sea, es decir, de movilidad social. Si nacemos en un lugar determinado, puedo terminar en otro. ¿Okay? En la Edad Media no era posible eso. Simplemente no era posible. Si tú eras hijo del carnicero, pues ibas a ser carnicero. Si eras hijo del herrero, ibas a ser herrero. Si eras hijo del carpintero, ibas a ser carpintero. Si eras hija de la prostituta, ibas a ser prostituta. Así de sencillo. No tenías que pensar. Ya nacías con lo que ibas a hacer. ¿Sí ves? Entonces, esas son las tradiciones sociales. Si no hubiera existido la idea de cuestionar eso, no es posible eso. ¿Sí lo ven? Entonces, son nociones que son determinantes, que parecen mínimas y que al día de hoy tal vez dicen,
¿para qué estar leyendo todo esto? Si al final ahorita se supone que tenemos libertad, pero estamos en una condición ahí medio compleja. ¿Okay? Estamos hasta ahí. Preguntas, quejas, comentarios, sugerencias. ¿No? Profe, yo quiero postular algo. Postule, Armando. Sí. Y bueno, Kant postula que bueno, la ilustración nos hace razonar libremente, sin depender de otras personas. Pues quiero poner otro obstáculo, y es que, bueno, toda esta motivación nos da para un solo objetivo, que es la búsqueda de la felicidad como ser humano. Se busca. Yo pienso que, porque además de la pereza y la cobardía, digamos que nos impide salir de ese uso privado de la razón, es más acercado a la felicidad. Y pongo el ejemplo en la Matrix, en la película de Matrix, se ve eso. O sea, en Matrix, antes mío, estaba en un uso privado de la razón, donde estaba bajo reglas y directrices, y luego pues bueno, toma la pastilla y la liberal. Pero tengo en cuenta una persona que decidió, estando ya en el uso público de la razón, que estaba en la verdad, pero decidió otra vez volver al uso privado solamente porque se sentía mejor ahí. Que le ofrecían riqueza, le ofrecían un montón de cosas que dijo, no, más bien prefiero seguir viviendo feliz a pesar de que presto mi libertad de pensar. Yo pienso también que un obstáculo también es la misma felicidad que nosotros buscamos, ¿no? La misma conformidad. Exacto, el confort, el placer o los pequeños placeres de la vida. Y eso Lo saben. Sí. Y esa es una condición, lo que dice Armando, es una condición con la cual yo he trabajado o con la que tengo que vivir durante años ya en realidad. Porque a veces yo quisiera no saber nada, ¿sí? Y andar por la vida cantando despacito. Es más sabroso, ¿no? ¿Cómo es el hit del momento? Que recién lo escuché. Ay, que lo canta esta chica colombiana, ¿cómo se llama? Esa, pero ¿cómo es? ¿Qué hubiera sido? Y eso está sabroso, el ritmo me gusta. Si yo no te hubiera conocido, ¿quién te va a besar como yo? Y eso está pegajoso el ritmo, ¿no? ¿Quién te va a besar como yo? ¿Quién te va? Sí, o sea, no tengo que andar pensando, pues solamente estar ahí bailando quién te va a besar como yo, quién te va a abrazar como yo y esas cosas. Y ya. ¿Sí ves? Pero el decidir eso, el ser sujetos racionales, como lo dice Kant, es hacerse cargo de las decisiones que tomamos y de las consecuencias. Y generalmente el ser libre no te causa satisfacción. O sea, sí te causa satisfacción en la medida en que dices, te estableces por encima, ya, en alguna medida. Pero luego también te causa un conjunto de frustraciones. Porque tú ves que a las personas que están ahí usando los términos kantianos en su minoría de edad, sea por cobardía, ¿sí? Sea por cobardía, o por cualquiera de las condiciones, o por pereza, sea por cobardía o por pereza, van a estar, se dejan llevar nomás, ¿sí? Se dejan llevar. Y ya, mira, si me dicen ahora que debo utilizar tal tipo de ropa, pues ya me la pongo y estoy ahí a la moda. Si me dicen que debo creer en esto, pues creo en esto, ¿sí? Si me dicen que ahora debo amar de esta manera, pues amo de esta manera, ¿sí? Solo creo que en ese sentido la condición de libertad pasaría a ser subjetiva, porque el individuo que decide estar en comodidades, decide ser flojo o ser cobarde, al fin y al cabo concientiza y deja también de estar en ese estado. Claro, pero ahí no es una libertad individual, sino que va sobre la base de lo que queremos. Y esa es una de las críticas fundamentales que le hacemos al capitalismo, por ejemplo. Dice, en el capitalismo todos somos libres. ¿Sí? Somos libres en la medida en que consumimos. ¿Ok? Y hay varias imágenes que dicen todos utilizando el mismo tipo de tenis. Ay, qué libres que son. Todos con el mismo atuendo, con la misma ropa. Porque al final es eso, ¿no? Porque somos presa de lo que nos dice el mercado, de lo que nos dice la cultura, de lo que nos dice la sociedad. ¿Sí ves? Entonces, ahí va esta noción. Por eso es que Kant también se frustraba, porque, plantea todo esto, pero no es que somos libres en todo momento. Porque además es extremadamente complicado. Sí, es extremadamente complicado. Y es cansado, pues.
¿Sí? Es más fácil estar escuchando a la bichota y ya. Sí. Kant menciona que es difícil salir y de eso, de la minoría de edad, porque casi se convierte en una segunda naturaleza. Ajá. Pero es incapaz de servirse con su entendimiento, lo cual ni siquiera les permite hacer el intento de salir de esa segunda naturaleza. Esto es complicado. Es complicado porque para salir de ese estadio de minoría de edad, primero tienes que darte cuenta que estás en la minoría de edad. Sí. Y ahí ya hay una problemática, porque no todos llegan a la concepción. Sí, lo que decía la Diana. Hay gente que ya es grande y que no sabe que está ahí, que sigue actuando como niños. Y yo conozco a un montón de gente, así un montón de gente, que es como el meme, mejor expliquémoslo como meme, que es más fácil. Y seguro ustedes van a comprender. Es de esto de Scooby-Doo, que le sacan, siempre recuerden que en Scooby-Doo le saca la máscara y para descubrir quién era el que causaba todos los problemas. Dice, yo viendo quién es el causante del desastre de mi vida, te saca la máscara y es tú mismo, ¿no? Entonces ya, eso es difícil, darte cuenta que el causante del desastre o de lo bueno, de lo exitoso que puedes llegar a ser, eres tú mismo, ¿okay? Pero lo más fácil es echarle la culpa a otro, ¿no? Ya, y si otro tiene la culpa, ¿por qué no lo cuestiona? ¿Ves? Es todo un detalle, pero lo que quiero que quede claro es que esta es la forma como se comienza a constituir el pensamiento, ¿sí? Y la constitución de las bases para la configuración social desde el siglo XVIII, o sea, desde los 1700, cuando está ahí, y que es la base para la sociedad moderna. O sea, los 2 siglos posteriores van a estar anclados en esta premisa kantiana. Por eso es que el texto es tan importante, ¿sí? Muy bien, lo dejamos hasta aquí con la gente del mundo virtual. Seguimos conversando acá en la clase. Nos veremos en siguientes clases grabadas. Cuídense.